Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Por segunda vez tenemos un invitado de grata amistad, que es Chanel Rosa Chupani. Diríamos el doctor que dirigió el SNS, Servicio Nacional de Salud. Pero ¿qué sucede? Que Chanel no es doctor, Chanel es economista. Mucha gente se sorprende de eso. Cotidianamente, diariamente, tengo que aclarar. Y Buenas te tardes. dicen doctor. Sí. No, y además me consultan. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué anécdota tú puedes contar? Por ejemplo, me duele tal esquina, ¿qué tú me recetas? De todo, o sea, pero del país completo, me llaman, me escribían, sobre todo cuando el COVID, cuando la pandemia, frecuentemente me escribían, doctor, mire, yo tengo estos síntomas, ¿qué usted cree que debo tomar? ¿Qué debo? Entonces, Porque la gente, lo que pasa es que la gente no asocia mucho que una persona que no sea médico dirige instituciones del Estado. Yo estuve en dos instituciones, en SENASA y en el servicio. claro. Y la gente no asocia, lo cual es común en otros países. Nosotros tenemos casos en América Latina que incluso ministros de salud, que han sido ingeniero, economista, abogado, o sea, porque generalmente uno lo que va a gestionar, no va, como yo decía, yo no vine aquí ni a Es un gestor, es un gerente. Claro, yo no vine ni a indicar recetas, ni a dar consultas, ni a hacer cirugía. De hecho, internacionalmente hay políticos, presidentes, que no se la juegan al momento de nombrar los funcionarios, porque entienden que si ponen, por ejemplo, un ingeniero en obras públicas, va a negociar porque tiene sus intereses mezclados. Yo, y mira, entonces, sí, eso es interesante lo que tú dices, Rafael, porque, por ejemplo, a mí me ayudó mucho el no ser médico porque tenía menos conflictos de intereses. Porque un médico que dirige una institución del Estado generalmente está trabajando ¿con quién? Con sus profesores, con sus alumnos, con sus compañeros de clase, de aula. O sea, y quizás con su socio. O con su socio también. Porque exacto, ahora todos los médicos tienen un laboratorio. Sí, una parte importante, sí, pero en mi caso eso no. Y eso ayuda muchísimo a tomar medidas, ayudaba muchísimo en ese tema. Ahora, ¿qué ayudaba? La trayectoria, las expectativas que había sobre tus competencias, tus cualidades, tus condiciones. Ahí está Chanel. Entonces comenzaba a hablar. Entonces la gente pensaba que era el médico de grandes competencias. Sí, claro, entonces, sí, pero... Y de hecho, tu gestión, para usar un término que usa mucho el presidente de ahora, fue histórica. Nunca vista. No, se hizo el trabajo, porque se conformó un equipo, se establecieron los objetivos, eso es importantísimo. Saber claro a qué cosa tú vas a una institución, a una organización, y en función de eso tú te trazas tus metas. Y yo creo que eso es clave, es fundamental. Eso es vital. Y es bueno que la gente lo sepa, porque los recuerdos a veces hay que revivirlo, porque hay como una especie de estrategia de comunicación tendente a que nunca se hizo, de que el país a comenzó que lo ahora. pasa. Sí, claro. Oh, pero el país está creciendo ahora. Varias veces he tenido que aclarar que, por ejemplo, no es la primera vez que se da medicamentos hipertensos y diabéticos, que ese es un programa viejo, y así un sinnúmero de cosas que no ocurren por primera vez. De hecho, cuando lo implementaron ahora, dijeron que era algo histórico. Sí, claro, histórico, sí. O nunca visto. Eso comenzó con el vino Hipólito Mejía. Pues mire que eso se vio desde hace muchos años y se ha visto. Sí, claro, y todo lo que se está haciendo se ha visto. Sí. Aunque lo que se esté haciendo tenga un color diferente. Sí, así es. Pero es lo mismo. Y yo decía el otro día, Rafael, que incluso no es bueno competir con el pasado. Porque tú, primero, tienes un dejo de mezquindad, porque tú tratas de... Pero además, en gestión no se recomienda eso. Tú tienes que establecer tu meta, tu presente y tu futuro. Claro. Y tiene que tener una visión. Exacto, una visión. Pero además tú siempre te anclas en el pasado, o sea, tú no partes de cero. Exacto. O sea, tú no partes de cero ni nada. Hay que conocer la historia, hay que conocer las experiencias. No competir con el pasado, porque no, perfecto. Eso no lleva a ningún lado. Bueno, además de eso, Chanel viene para pasar revistas sobre cómo va su candidatura a diputado
del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 1, Distrito Nacional. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero que Chanel me hable de que hoy al mediodía estuvo en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde el orador principal, como ustedes saben, lo están haciendo los candidatos presidenciales, sobre todo los tres de partidos mayoritarios. Hoy le correspondió al señor Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo estuvo la concurrencia y qué tal lo... Sí, muy buena concurrencia al mediodía de hoy en la Cámara Americana de Comercio, en el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, que ya tenemos años con esa actividad, y en la misma Abel Martínez enfocó fundamentalmente los grandes problemas nacionales. Habló del tema de salud, habló del tema de educación, del tema económico, igualmente algunas de sus principales propuestas que tienen que ver con la modernización del Estado Dominicano, continuar ese proceso que inició el Partido de la Liberación Dominicana. Abordó el tema de los servicios públicos, cómo han caído los servicios públicos, y también un poco su trayectoria, porque Abel es una persona que viene no todos sabemos que viene de una alcaldía que ha sido importante, impactante, que lo llevó incluso a aspirar y a lograr la candidatura al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, él viene del territorio, pero también habló de su paso por la fiscalía, cuando fue fiscal fue ayudante fiscal del distrito. O sea, un sinnúmero de cosas que le enumeró un poco también para que la gente sepa su experiencia de Estado. En la Cámara de Diputados, los principales proyectos que se aprobaron, como fue la ley del 911, la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, un sinnúmero de proyectos que le enumeró, porque haber estado tanto en el Poder Ejecutivo, estuvo en la parte del Ministerio Público y también en el Poder Municipal. O sea, que es un hombre de Estado, sí, vamos a decir, desde el punto de vista de sus experiencias sí, claro, en los diferentes poderes. Así es. Perfecto. Entonces, ahora sí, háblame cómo van desarrollándose tus actividades. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Rafael, yo estoy muy contento, muy satisfecho de cómo va la candidatura. La verdad que en mi caso particular, yo me siento muy feliz por la gente, la acogida que tengo en los diferentes sectores, los diferentes segmentos de la sociedad dominicana. Ya estamos en la recta final. Nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente, en los medios de comunicación, en las redes, pero también con trabajo en el territorio. Estamos reuniéndonos permanentemente en diferentes sectores de la capital, de la circunscripción 1 fundamentalmente. Este domingo a las 4 de la tarde tenemos un recorrido un mano a mano, como se le llama, con el candidato a senador de la Alianza Rescate RD, con Omar Fernández. Ahí estaremos todos los candidatos de los diferentes partidos que componen la alianza. Y nosotros mañana, el domingo, se celebra el Día Mundial de la Salud. Y en ese sentido, nosotros como candidatos tenemos en San Carlos una jornada de distribución de cloro y de fumigación. Ustedes saben que este ha sido un año declarado por la OPS, un año pandémico, de nuevo en cuanto al dengue. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Igualmente vamos a seguir durante toda la semana en los kilómetros, específicamente en el Pedregal y también en Manganagua, que vamos a estar también en la semana que viene, en la próxima semana. La idea es tener contacto con la gente, escuchar a la gente, hablar de nuestro planteamiento, un contacto directo en el territorio. El recorrido junto a Omar Fernández, más o menos, ¿por dónde va a ser? Todavía no tenemos todavía sabemos que va a arrancar en el Sánchez Quisqueya y va a recorrer gran parte de los barrios de la circunscripción número 1. Ok, yo voy primero a hablar con el doctor, porque al fin y al cabo también tuviste experiencia de dirección en el Instituto Dominicano de Seguro Social, pero también... Yo llegué al sector salud, al Instituto Dominicano de Seguro Social. Correcto, y justamente tú haces referencia al Día Mundial de la Salud el próximo domingo, y esa celebración, esa conmemoración, ¿cómo encuentras desde tu punto de vista el sector salud en República Dominicana en estos momentos? Mira, Rafael, precisamente viniendo para el programa, yo me llegué un poco temprano y estaba en el parqueo y vi un video de una doctora, ella se identifica como dirigente del PRM en la provincia de Independencia. Ella en ese video le pide perdón, dice, yo me he arrodillado prácticamente ante la antigua directora en el gobierno del PLD, porque yo le criticaba a ella por todo.
Sin embargo, le tuve que pedir perdón porque su gestión es inmensamente superior a la gestión actual. Dice ella, que es una militante del PRM, ella dice, allá no hay medicamentos, la gente tiene que comprar sus medicamentos. Si una persona, por ejemplo, ha ingresado con diabetes, tiene que comer la comida que le come todo el mundo, porque no hay para No hay una especialidad dieta de especialidad. Y de verdad que yo creo que ha habido un deterioro importante en los servicios públicos. Y no solamente un deterioro en los servicios públicos en el ámbito de salud, sino también una caída de los indicadores. Y hoy, precisamente, Abel Martínez se refería a eso, porque el año pasado hubo un retroceso de nuevo con el tema de la mortalidad materna. Tuvimos, ya que el año 2019 nosotros habíamos logrado la más baja tasa de mortalidad materna en los últimos 20 años. Sin embargo, esos indicadores, que son los indicadores de calidad que impactan en el sector salud, porque el señor presidente habló en su rendición de cuentas de unos datos que no son indicadores de calidad. Él, por ejemplo, hablaba de la cantidad de consultas, de la cantidad de cirugías que se hacen en los hospitales, que se hicieron el año pasado, pero eso lo que indica que hubo mayor demanda, y esa mayor demanda, como efectivamente ocurrió, se debió a que el año pasado tuvo una epidemia de dengue. Por ejemplo, la gente y otras enfermedades. Además hay que ver también esa demanda, cómo fue atendida. Además, porque la calidad del servicio es vital. Claro, entonces, ahora, indicador de calidad es la mortalidad materna, es la mortalidad infantil, es la tasa de vacunación, son cosas que indican si el área de salud va bien. Y por lo que la gente dice, por lo que dicen los mismos médicos que trabajan en los hospitales, y hablo de hospital porque es la parte visible, pero también en el Ministerio de Salud Pública, el anterior ministro se concentró en lo que él llamó la caminata de la salud, que no es más que operativos médicos, que todos sabemos que los operativos médicos no. Lo que te están diciendo es que no, cuando tú haces operativos médicos, lo que estamos diciendo es que no estamos haciendo lo del día a día. Lo que estamos haciendo, posponiendo las cosas importantes, sustituyéndolas por el día a día, por operativo. Un operativo no es parte de una política yo le llamo parche. Parche, exactamente. Entonces, no son, eso se hace de la ausencia de política pública que imparte. Entonces, lamentablemente, en el sector salud hemos tenido, reitero, un retroceso de acuerdo a los indicadores que ellos mismos señalan. Hay un ministro nuevo, empresario extremadamente exitoso en lo que ha sido su carrera, y no hay duda que tiene lo que tú decías ahorita de que es lo que se busca para dirigir una institución, que es gerencia y que es buena administración. Claro. Ver, vamos a esperar que ese a ver ministro... ¿Qué pasa? Yo, cuando lo designaron, deseé todo lo mejor posible. Yo sé, el ministerio no es una papa. No es una cuestión fácil, porque además, no solamente tú tienes que tener la capacidad de coordinar, porque es un sector que tiene diferentes instituciones que tú tienes que coordinar, que tú tienes que articular, ese es el concepto, fundamentalmente, pero además tú tienes que tener algo también importante, que es la calidad humana. Son áreas que requieren una sensibilización. ¿Tú sabes por qué, Rafael? Mira, hace un par de meses, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que lo hace anualmente sobre el tema de los derechos humanos en los diferentes sectores. Y en ese informe, ¿tú sabes cuál fue una de las conclusiones? El sector salud es el segundo sector, luego de la Policía Nacional, donde más se violan los derechos humanos de las personas. Y donde más se violan los derechos humanos de las personas. ¿Por qué puede ser, por ejemplo, de violaciones? Sí. Mira lo que pasa. La gente, mira. Que van a votar por ti. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, y yo hacía mucho énfasis en ese tema. Hay una tradición en el sector salud, como ocurre en otros sectores, y es que la gente entiende que le estamos haciendo un favor al ciudadano o a la ciudadana. Tenemos una visión asistencialista de la salud. Y es un tema de derecho, o sea, es un tema de derecho constitucional. O sea, la Constitución Dominicana garantiza los servicios de salud a la población que va a nuestros hospitales. El Estado está en la obligación. Pero además es un derecho humano. Entonces nosotros lo vemos, tenemos una visión, como te decía, asistencialista, de ayuda, de que estamos haciendo un favor a la gente, y lógicamente se convierte en una violación. Una violación es cuando no atendemos oportunamente un tema de salud. Señores, yo me he encontrado en los recorridos que hago en la circunscripción 1 con personas que me han dicho, yo tengo que comenzar un tratamiento 3 veces. Por ejemplo, un tratamiento oncológico. Estamos hablando de un tratamiento que depende de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque comienzo mi tratamiento, lo tengo que suspender porque no hay medicamentos en los programas de alto costo,
Entonces cuando viene ya el médico me dice, mira, ya se perdió esa, hay que comenzar de nuevo. Comienzo de nuevo, vuelve y se agota el medicamento, me lo dan en 6 o 7 meses y ya tengo que comenzar de nuevo. O sea, eso es una violación. Es la continuidad. Sí, exactamente. Entonces eso constituye una violación. Una violación a un derecho que incluso a su vida, a su propia salud, a la propia vida. La expone en peligro. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese tema porque yo siempre enfaticé, si hay algo que yo puedo decir que nosotros nos caracterizamos fue por hacerle ver a la gente que va a un hospital. Yo tenía una frase que yo la repetía diariamente, cotidianamente, y es: el que llega a un hospital es el dueño del hospital. Es como si fuera el accionista de una empresa que llega a un hospital. Porque esa persona que va a ese centro de salud nos paga los salarios a todos nosotros, es la persona que a través de los impuestos hace posible los servicios que se le dan a la... Pero nosotros hemos tenido una visión histórica de que a esa persona le hacemos un favor, como te decía anteriormente. ¿Cómo vamos a cerrar este primer segmento? Y te voy a ir brincando de un lado a otro, no te sientas... No, no te preocupes, no te preocupes. Pero ¿cómo tus pantalones, cómo se sienten haciendo actividades políticas para buscar un cargo, vamos a decir, para obtener un cargo? Sí, no, mira, yo te voy a decir 3 cosas que a mí me la ponen difícil. Uno, ver la foto mía en una valla. Eso para mí es terrible, yo me da vergüenza propia. Sí. Es como que yo quiero pedir excusa por eso. Eso es un tema. Segundo, pedir a la gente que vote por mí, eso a mí es otro tema fuerte. Sí, es un tema muy fuerte porque va tan en contra de lo que yo soy. Y tercero, que uno tiene que pedir muchos favores en estas posiciones, pero finalmente uno hace el esfuerzo, tomando en cuenta que quizás lograr la candidatura y lo que uno puede hacer, porque no es la candidatura por la candidatura, lo que tú puedes hacer desde el Congreso, quizás eso puede mitigar un poco el esfuerzo que uno hace también para... Pero lo otro no, lo otro, contacto con la gente, es lo que yo he hecho toda la vida, escuchar a las personas, visitar los barrios, eso es un tema que en mi vida era un tema cotidiano. Tú sabes que es muy común y muy dado a denigrar el trabajo de los demás. Y con honestidad te lo digo, y tú lo sabes porque también la conciencia le dice a uno. Incluso cuando a ti te están alabando y tú ves que el halago corresponde con la realidad, tu conciencia se explaya bien, te hace sentir bien. Pero hay una cosa, es extraño que una persona como tú, que le da esa timidez verse en una valla y hacer ese tipo de cosas que tú acabas de hacer, sin embargo, no importa, sea Pato Gallareta, tú eres una de las personas de mayor credibilidad y de mayor aceptación. Muchas gracias, Rafael, entre... muchas gracias. No es gracias, es un asunto que es real. O sea, no, o sea, óyeme, no hay una persona de un sector que se esté hablando de política y que no se hable bien de ti y que no se hable de que hizo un excelente trabajo, de que vale la pena. Es una aceptación. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Sí, mira, hay algo que a mí me ayudó muchísimo y fue actuar desde la función pública sin sectarismo, sin estar apegado a que esta persona es de mi partido. A colores, a partidos. Sí, no, eso no. Es que yo siempre pensé que uno le sirve a todo el mundo, no importa el partido político. Yo tenía colaboradores, señores, yo siempre hago las historias, yo tenía colaboradores cercanos que yo lo conocí haciéndome crítica en los medios de comunicación o en los hospitales. O sea, yo tenía gente que estaba al lado mío que hicieron un trabajo magnífico, que fue que yo lo conocí haciendo crítica. Yo decía, bueno, lo que tú dices es cierto, ayúdame a que sea diferente. Claro. Ayúdame a que eso sea diferente. Por más, y en vez de molestarme, me llenaba de satisfacción el hecho de que una gente así pudiese trabajar contigo. Ahora eso me ha ayudado mucho a tener apoyo más allá de mi partido político, apoyo de gente que no tiene partido político, e incluso gente que tiene militancia de otro partido político, que me dice, yo voy a votar por ti. O sea, que eso a mí me gustaría que votara completo, pero son cosas que uno agradece y que uno también entiende que es que se corresponde con ese comportamiento. Es un asunto de empatía, sí, es de un empatía, asunto claro. De ideales. Sí, yo tengo, pero es un asunto yo tengo gente que cambió, antes de octubre pasado, cambió la circunscripción para votar por mí, gente que no es de mi partido, o sea,
Perfecto. Ya nos vamos al segundo segmento, pero yo quiero que tú me respondas. Y lo voy a reiterar. Eres el candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción 1, Distrito Nacional. Número 6. El número 6. 6. Cuando usted vea la boleta que diga, por ejemplo, la de los presidentes es una P, la de los diputados es una D. Entonces, en la boleta D, ustedes van a buscar el número 6, que diga Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa Chupani. Número 6. Pero ¿y por qué votar por ti? Te la puse de verdad. No, mira, tú sabes, como tú conoces a la mayoría de la población, yo he trabajado todo el tiempo en el sector público. Yo vengo de mi vida laboral, durante más de 35 años ha sido el sector público y siempre ha sido en el lado del Poder Ejecutivo. Y yo desde las elecciones pasadas, varias personas me habían preguntado, me habían insinuado que yo podía ser candidato, me hablaron incluso de la provincia de Duarte, yo soy de la provincia de Duarte, que podía ser candidato. Franco Macorizano. Así es, de Villarriba específicamente, pero tengo desde 14 años viviendo en la circunscripción 1 precisamente del Distrito Nacional. Y es algo que yo venía madurando. Y ahora mismo eso cobra una especial relevancia. ¿Usted sabe por qué? Y ustedes saben por qué. Miren, el próximo Congreso está abocado a conocer reformas importantísimas para la sociedad dominicana, para la vida dominicana. Ya los organismos internacionales se están alertando de que si nosotros no hacemos esas reformas, el crecimiento se va a detener, crecimiento económico, o va a incidir muy poco en el cambio de la vida de la persona. Nosotros tenemos reformas como la seguridad social, reformas como la posible reforma fiscal, reforma al código laboral. Entonces yo... Hasta la constitucional. Y, bueno, también puede ser. Pero hay 12 o 14 reformas. Sí, y que son reformas estructurales. Yo dije, bueno, yo tengo la experiencia, yo tengo la expertise, yo tengo el conocimiento, yo creo que puedo aportar. Yo creo que puedo aportar en ese tema. Y yo creo que hay otros dos temas, que son dos funciones importantes de un legislador, que son funciones olvidadas, que es la función de representación de la circunscripción que te elige, y no solamente de la gente que vota por ti, sino de toda la gente de esa circunscripción, y la función de fiscalización. Y yo me consideré que tengo la experiencia en esos temas, que son temas que yo he estudiado y que puedo hacer mis aportes. Correcto. Yo creo que eso fue la principal razón que me llevó a aspirar a la diputación. Bien, me sigue ganando espacio. Pausamos y en breve retornamos con Chanel Rosa Chupani, número 6 de la boleta de diputados, PLD. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan, ¿cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Revistas de cariño tenemos para darte. Llévalo a tu mesa y de allí reparte. Somos dominicanos, nos hacemos el mismo grano. Somos dominicanos, bella de ti nos inspiramos. En tu beca, en ti nos inspiramos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Vota.
Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia de Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 1, Distrito Nacional, y el número 6 en la boleta del 19 de mayo. Ejes y propuestas básicas de lo que es, y yo sé que será tu accionar en el Congreso. Sí, mira, como se debe entender, mi propuesta la mayoría está muy vinculada al tema de la seguridad social y la salud, porque ha sido mi área donde yo he tenido mayor experiencia. Hay un tema que yo lo considero importantísimo, que ha sido un tema descuidado en el Estado Dominicano por años, y es se le llama sistema de cuidado, y paso a explicar qué significa. Es un tema que yo lo sabía, pero lo he confirmado en las visitas que hago en los diferentes sectores. ¿En qué consiste ese sistema de cuidados? Cuando yo voy a un hogar y encuentro una persona que está encamada porque está enferma, porque es mayor de edad o porque tiene una discapacidad severa, hay una persona que cuida a esa otra persona. Esa persona, ese cuidador, generalmente en el 74% de los casos, de acuerdo a CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, es mujer. Esa persona tiene que dejar el mercado laboral. Por lo tanto, es un ingreso menos en la familia. Esa persona sufre estrés, sufre tensión psicológica, muchas veces se enferma, pero esa persona, nosotros como Estado, le hemos dado la espalda. O sea, no hay quien se preocupe, no hay quien cuide a esa persona. Es lo que se le llama comúnmente en otros países cuidar al cuidador. Nosotros estamos planteando una primera propuesta, una ley donde se establezca una protección del Estado Dominicano a esas personas que, reitero, en muchos casos, 74% son mujeres, que el Estado lo proteja a través de diferentes formas, incluyendo los programas sociales, que haya una política de Estado, una ley para proteger a esa persona. Otra propuesta tiene que ver con un tema que es importantísimo. Escúchame un segundito, por Sí. ejemplo, tú hablas de cuando el cuidador es dentro del núcleo familiar, pero el Estado claro. en otros países Sí, claro. suple el Así cuidador. es. Miren, Entonces, cualquiera de nosotros El espacio conocemos es tuyo. a alguien, por ejemplo, no, está bien, disculpa. En Estados Unidos, por ejemplo, conocemos a alguien que dice, ¿a qué tú te dedicas? No, a mí me pagan para que cuide a mi papá que está enfermo. O sea, en vez de pagar le pagan a esa persona, y con eso tú tienes una persona que es cercana a la persona que está enferma, tú le estás dando un subsidio, que no es un subsidio, estás pagando un trabajo, que es un trabajo desgastante además. Y eso básicamente en Uruguay, por ejemplo, ya se ha avanzado bastante en ese tema. Hay varios países de América Latina que tienen un sistema, pero nosotros en el país no tenemos un sistema como ese. Entonces esa es una primera propuesta que nosotros estamos haciendo. Una segunda propuesta tiene que ver con un tema que afecta a mucha gente en este país, que tiene que ver con las enfermedades de alto costo. Hay un programa, que es el programa de alto costo, que todos conocemos, que funciona, que se gestiona a través del Ministerio de Salud Pública. Ese programa que surge para básicamente financiar medicamentos que no están cubiertos por la Seguridad Social. Y que son muy costosos. Y ahí su impacto en la familia dominicana. Debo agregar, hacer un paréntesis, que el Banco Mundial señala que la segunda causa de empobrecimiento en América Latina es una enfermedad de alto costo. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que endeudarse a la familia. cáncer. Claro, tienen que endeudarse a la familia, tienen que dependerse de un activo, de un pequeño negocio, quiebra la microempresa. Entonces, ese programa que está en salud pública y que lamentablemente ha tenido varias críticas en los últimos meses, vamos a decir que en los últimos 2 años, ese programa no está sustentado en una ley. O sea, como en otros países hay ley. Eso es como si fuera, diríamos, bueno, no Sí, está sustentado en ley. No, nada. Eso es como, o sea, lo puede cambiar cualquiera, lo puede modificar cualquiera que eso pase es algo por ahí. como si fuera clientelar, pero bien. Ya, exactamente. Entonces, nosotros estamos planteando la necesidad de que haya una ley que cree ese fondo, que lo instituya a través de una ley, pero que esa ley establezca claramente. Eso le da sostenibilidad, le da una legalidad que no tiene actualmente, una legitimidad que no tiene actualmente, y eso significa que se diga claramente cómo va a ser el financiamiento. Nosotros estamos proponiendo que el financiamiento sea combinado entre el gobierno, el Estado Dominicano y la Seguridad Social, de forma tal que se amplíe ese catálogo, claro, ese catálogo de medicamentos que se dan ahí, que establezca claramente cuál es la cobertura. En definitiva, es mayor legalidad, mayor legitimidad, pero también mayor sostenibilidad en el tiempo. Sostenibilidad y seguridad
para la gente del pueblo. Así es, Sobre todo. así es. Una cosa, como tú Sí. conoces también todo el sector salud y el ministerio en sí, ¿cuáles son las mayores debilidades de ese programa? Que tú bien dices que, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, pues gastan Sí. los medicamentos Sí, no. a mitad de camino, pero también la entrega de dinero, Sí, a veces sí, andan claro. buscando, no hay medicamentos, pero el Sí, o sea, Estado no ha así, bajado. mira, Rafael, eso tiene, mira, ahí hay un tema que es clave, que es fundamental en ese programa, y es la oportunidad con que se dan esos medicamentos. Por lo que comentaba anteriormente, señores, estamos hablando de vida o muerte. Una persona, yo conozco personas que permanecen 4 o 5 meses esperando que un medicamento llegue. Y mientras tanto... Esperando la muerte. Claro, en ese y caso. mientras tanto, porque son personas con enfermedades oncológicas generalmente, o sea, y la oportunidad con que tú... yo recuerdo que el gobierno pasado nosotros teníamos una persona, Giselle Vázquez, que lamentablemente murió, que era muy querida, y Giselle era muy querida por todo el mundo, precisamente por cómo ella manejaba ese programa. O sea, porque no Por la basta que tú transparencia que ella manejaba. la transparencia y la humanidad que ella transmitía a través de la gestión del programa. Pero básicamente yo creo que la mayor queja es esa, la disponibilidad y el tiempo en que se dispensan esos medicamentos. Tú hablabas de 3, hablaste del sistema de cuidado. Claro. Entonces el otro tema tiene que ver con la Ley de Seguridad Social. Actualmente hay un proyecto en el Congreso Nacional donde se apoderó una comisión bicameral, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados, donde está discutiendo una posible modificación a la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué es importante una modificación a la Ley de Seguridad Social? Varias razones. Primero, la ley tiene más de 20 años que fue promulgada, se requiere ya... En el 1, Claro, se requiere, 23 exacto, años. así, se requiere ya una modificación importante. ¿Y por qué es importante esa modificación? Y voy a hablar de un tema que a todos nos toca de alguna forma, que son las pensiones. Miren, el año 2030, dentro de 6 años, eso ya es a doblar el esquina. Sí. La mayoría de la gente que hoy está afiliada a la Seguridad Social va a comenzar a recibir sus pensiones. Los estudios que se hacen en la actualidad nos dicen un dato demoledor, y es que la gente va a recibir como su pensión en promedio alrededor del 20-25% de su último salario. En otras palabras, si una persona gana 10,000 pesos, su pensión será de 2,000 o 2,500 pesos. Entonces, como ustedes Hay sabrán... 14 salarios mínimos, entonces esa gente que gane ese salario mínimo va a ganar no va a ganar nada. Nada, pero no, inclusive una persona que gane, di tú 100,000 pesos, va a tener 25,000 pesos de pensión. O 20,000 en algunos casos. Entonces, eso es un tema que hay que buscarle solución. Por eso yo ofrezco mi experiencia en ese tema, mi expertise, mi conocimiento, mi humilde conocimiento en ese tema, que he participado ya en esos procesos, para cuando se discuta esa ley, ustedes tienen una persona, porque no es lo que yo diga. Miren, señores, en campaña todos decimos lo que la gente quiere o uno piensa que a la gente le gusta. Ahora, fijémonos, yo decía hoy una cosa elemental para mí, y es que el exceso de propaganda de algunos candidatos esconde además del ego, esconde una incapacidad para hacer propuestas. Como yo no tengo capacidad para hacer propuestas, yo lo que hago es que lleno la ciudad de propaganda. Revisemos, nosotros que nos quejamos tanto de los legisladores que muchas veces elegimos, ahora tenemos la oportunidad, frente a los desafíos que tenemos, vamos a ver, no la gente que un día nos lleva un regalo, que no es que no está mal, pero eso no nos va a resolver. Una fundita no va a resolver el problema. En la gente preguntemos, mire, fulano de tal, cuando estuvo en tal posición, ¿qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo por el país? ¿Se puede confiar en él, lo que está planteando? Entonces yo en ese sentido, en esos temas que acabo de abordar, ofrezco mi experiencia de muchos años en el Estado Dominicano y sobre todo el conocimiento que he obtenido de lo mismo. O sea, que ustedes van a tener en mí a un legislador que ustedes pueden plenamente estar conscientes que no lo va a fraudar. Sí. Tú hablas de la importancia de la reforma o transformación de la ley 8701 de seguridad social, de la importancia. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la dificultad de nunca haberle entrado? Sí, yo creo que hay un tema de intereses. Yo creo, mira, el año pasado, hace un año y algo, el señor presidente, ustedes recuerdan cuando él anunció las 12 famosas reformas para transformar la sociedad dominicana. Bueno, una de esas reformas tiene que ver con la seguridad social. El CES, el Consejo Económico y Social, a través de ese organismo, el presidente convocó a diferentes sectores, incluyendo los partidos políticos. Yo estuve ahí en representación de mi partido y hubo una propuesta, esa propuesta me imagino que está en manos del señor presidente,
que también debe llegar al Congreso. Ahí estuvieron los sindicatos, los empleadores, estuvo la sociedad civil, o sea, diferentes sectores, los partidos políticos, todos mayoritarios y minoritarios. O sea, el C hizo la propuesta, claro, recogió las diferentes Entonces, propuestas. Rafael Toribio, los una consensos, persona honesta, los seria. consensos y disensos se recogieron ahí y eso va a llegar al Congreso. Correcto. Siempre en una reforma a la seguridad social, que es un tema que envuelve tantos intereses, siempre sabemos que, y eso es legítimo, que cada quien también abogue por sus intereses, pero tiene que llegar un momento de un consenso, así como hace 23 años nos pusimos de acuerdo para aprobar una ley, ahora también nosotros abogamos porque, y vamos a hacer todo el esfuerzo posible del Congreso para que esa ley, esa nueva reforma, una reforma que haga más humano el sistema, una reforma que garantice mejores pensiones, pero no es que garantice mejores pensiones porque yo lo diga, porque es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, hay diferentes opciones. Una de ellas, y eso se planteó aquí hace va de 20 años, y no se hizo así, es un sistema multipilar. ¿Qué es un sistema multipilar? Es un sistema donde se le garantiza a la gente una pensión básica que para todo el mundo, y a partir de ahí, entonces lo que usted tenía ahorrado se le sume a eso. Y en tercer lugar, un tercer pilar que ya es de carácter voluntario, que son los ahorros voluntarios que hagan la persona. Y eso puede mejorar sustancialmente la pensión que vamos a recibir. Yo sé que la gente joven no le preocupa mucho este tema porque lo ve lejano, lo ve como un tema lejano, pero es un tema, señores, de protección social. Esos son los temas que hacen de esta sociedad, que es una sociedad mucho mejor, una sociedad más solidaria y una sociedad donde la cohesión social sea más importante. Yo me río porque yo decía, no hace mucho, yo decía, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa eso. Pero ¿qué sucede? ¿Ya te está interesando? No, yo duré 45 años en la administración pública, entonces sí, claro, me claro, tuvo ya, que sí, salir. claro, es así. Pero lo que es así, son temas que uno, dependiendo de la franja, la juventud se va lo ve rápido, como, lo claro, que te estoy pero diciendo. claro, pero además tú tienes que tener alguna seguridad. Claro. Señores, sobre todo, señores, la gente cuando está pensionado gasta 4 veces más en medicamentos que una persona en una edad activa. O sea, que tenemos que tener los recursos que la gente pueda satisfacer mínimamente sus necesidades. Correcto. De las reformas ya dijiste, yo creo que es vital, que es importante, y qué bueno que haya personas como tú que se pongan a disposición de trabajar por el bien de la nación. Es vital encontrar gente que no vaya a defender intereses, Claro, a pelear sí. intereses, y que sí vaya con una claridad de lo que tiene que ser una verdadera ley de seguridad social, que como ustedes saben la nuestra es desde el 2001 y se hablaba desde un principio, vino de Chile, pero se dice claro, que no se aplatanó de la manera correcta y ya hace tiempo que sí se necesita una reforma. Claro, que sí se necesita aplatanarla. Aplatanarla, sí, claro, y es una realidad que ha cambiado muchísimo. Perfecto. Vamos a pausar de nuevo y ya rápidamente entramos en la recta final de Portada Digital. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Con orgullo y gratitud, la familia Telemicro se complace en reconocer a sus empleados ejemplares con 21 carros 0 kilómetros. Como siempre, nosotros cumplimos lo prometido. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso inquebrantable, reconocimiento y valoración a quienes día a día hacen posible nuestro éxito. Disfrútelo, gócelo, cuídelo y no corra mucho. En Telemicro honramos y celebramos el arduo trabajo y dedicación de nuestra valiosa familia de empleados. Esta gente están felices de recibir su vehículo. ¡Nuevecito de paquete! Grupo de Medios Telemicro. Lunes a viernes, 8 de la noche. Telemicro, contenido que llega. Recta final de Portada Digital.
con Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado, Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 1. Y cuando usted vaya a votar, en la boleta que diga D de diputados, usted marca el 6. Ahí estará Chanel Rosa Chupani. Nos falta algo de política, pero también me preocupa, porque yo sé que tú manejas bien, conocer tus opiniones acerca de la mayoría de problemáticas que afectan al pueblo dominicano en el día de hoy. Sí. Y tú eliges. No, yo creo, mira, según las encuestas, aquí hay dos temas que son fundamentales. A veces nos desgastamos en temas que no aparecen siquiera como preocupación clave de la gente de la calle, la gente que opina sobre estos temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, que el señor presidente ha denunciado, varias veces ha anunciado cifras que no se corresponden con la realidad. Yo digo que son cifras que tú la chequeas y no a la gente, a la común de la gente no le sale. La realidad y las Claro, cifras no claro. coinciden. Así es. Entonces, ese sigue siendo un problema fundamental. El tema, y yo creo que ha habido un enfoque errado en ese tema. Yo no soy un experto del tema, pero es enfocar solamente el tema de la seguridad desde el punto de vista de la policía o de los organismos represivos del Estado, cuando en el fondo también un sustrato social en estos temas, porque muchas veces en esos temas se esconde el tema de inequidad social, el tema de desigualdad, y eso es un tema que están detrás de eso. Solapado. Claro, y ahí mismo hablo del segundo tema que la gente dice que es el primer tema de importancia, que tiene que ver con el alto costo de la vida. ¿Sí? Nosotros tuvimos, como tuvieron la mayoría de los países de América Latina, de luego la pandemia, una inflación, nuestra fue una inflación bastante importante. Nosotros venimos del año pasado de ser uno de los países que menos creció en la región. Y ese tema, y la inflación, si bien es cierto que aminora, porque es importante, cuando nosotros decimos que la inflación está creciendo un 4%, que es lo que se llama el rango meta del Banco Central, el Banco Central dice más o menos 4% va a crecer y crece así. Se cayó Sí, pero hay que ver que eso es acumulado a lo que ya teníamos, al 8% que creció un momento, al 7% que creció un momento. Manteníamos un histórico, y a eso se le está sumando entonces. Por eso la gente dice, bueno, pero los precios no van. Es que porque el ritmo de crecimiento de los precios disminuya, eso no significa que tenemos menos precios más bajos. Y una cosa, Janel, ¿tú vas al supermercado o al mercado? Claro, al supermercado. ¿O tú eres suplidor? No, yo voy al supermercado. Entonces, ¿cómo tú ves los precios? Alto, o sea, yo lo veo alto, pero además la queja de la gente. ¿Tú no has devuelto pero por eso, producto? Bueno, muchacho. Claro, eso no, yo creo que nos pasa todo y cambiamos por otro. Y la calidad, entonces. Así por el estilo, claro que sí, eso, pero tiene que ver mucho con lo que estaba hablando. Mira, yo eso quiero vincularlo a un tema, que también va a ser un tema de discusión en el Congreso, porque para el Congreso va la discusión del Código Laboral, que más que el Código Laboral, estamos hablando de mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral, señores, y hoy hablaba Abel Martínez de ese tema, un mercado laboral que sigue agregando empleo de baja calidad. Cuando hablamos de empleo de baja calidad nos referimos, por ejemplo, a empleos que no tienen una seguridad social, que no son empleos que tienen un salario fijo. Son informales. Son informales. Alrededor del 60%, 58% de los empleos que nosotros creamos son empleos informales. Un reto que debe ser abordado desde el Congreso es cómo esta sociedad va a crear un mercado, una reforma del mercado laboral que le permita también crear empleos, puestos de trabajo que tengan una cierta formalidad, que tengan una seguridad social, un seguro de pensiones, de salud. Porque tenemos mucho trabajo. Nosotros hablamos de que creció el empleo. El empleo creció también el año pasado porque nosotros tenemos varios años ya que siguen creciendo los empleos públicos. El año pasado creo que hubo una disminución de 12,000, pero veíamos un crecimiento de más de 100,000 empleos públicos en el Estado. El Estado es el mayor empleador. Por mucho, sí. El mayor empleador, que fue algo que se criticó en su momento. Ustedes recuerdan las nóminas abultadas, pero me refiero a la oposición. Yo creo que son de las cosas que, yo digo que estos 3 años han servido para reivindicar muchas cosas. Y a muchas personas hemos reivindicado a Valdés Alviso, claro, y hemos reivindicado la medición de la pobreza, cosas que se criticaban antes, pero que ahora ya no somos tan críticos. Entonces yo creo que esos son temas. El tema del empleo, el tema de la calidad del empleo,
el tema de la seguridad ciudadana y el tema de los altos costos son, dentro de esa problemática que tú señalas, para mí son los temas fundamentales. Todos esos temas fundamentales inciden directamente con la pobreza. Sí, claro. Y la así pobreza es, claro. nuestra ha tenido el país también la no suerte de algunos fenómenos que han desnudado esa pobreza. Sí, claro. ¿Qué tanto te preocupa? ¿Tú sabes por qué, Rafael? Y yo eso lo he comentado con varios amigos, incluso funcionarios y técnicos del gobierno. Mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una sociedad que ha disminuido la pobreza, no hay duda. Ahora bien, eso es lo que muchos organismos internacionales llaman la clase media vulnerable. O sea, te quiebra un banco y hay 1 millón de gente que vuelve a ser pobre. Viene un ciclón, y que causa un efecto importante en la población y, como tú señalas, desnuda esa realidad. ¿Por qué? Porque mucho de ese crecimiento, de esa disminución de la pobreza tiene que ver mucho también con programas sociales. Exacto. Que el gobierno tiene. Señores, recuerden que hay gente en esos programas que si tú le quitas los programas sociales, luego vuelven a ser pobres de nuevo. Entonces, es un tema también que nosotros tenemos que abordar, porque es la vulnerabilidad de esa clase media. Exacto. Tú hablabas de seguridad ciudadana, pero también yo quiero que tú me toques dentro de ese mismo tema el caso de la criminalidad, de los asaltos y todo esto. Mira, yo escuché a doña Miriam Germán dando un dato que a mí me pareció importantísimo, y es que muchos de los crímenes que ocurren en el país no están vinculados directamente a delincuencia, sino que son crímenes que se producen en la sociedad misma, conflictos sociales. Y eso habla de un tejido social roto, creo que hablaba anteriormente. Un tejido social roto. El tejido social me refiero al conjunto de relaciones entre los vecinos, entre los miembros de una comunidad, que no... Pero en esta semana 2 amigos jugando dominó, uno mató al otro. Pero frecuentemente pasa eso, además de los feminicidios. Tenemos un caso grave nosotros, señores, de criminalidad, porque a veces la criminalidad, solamente la delincuencia la medimos solamente por la criminalidad, pero también hay otros indicadores, los asaltos que se producen, el miedo que la gente tiene a caminar con libertad por nuestras calles, pero está ese otro tema, el tema de los crímenes que se producen en el conflicto social entre familiares, entre amigos, entre vecinos, que como decía anteriormente tiene que ver mucho con eso, con una sociedad rota. Con esa sociedad rota y con esa degradación que vamos viendo y los mismos problemas en sentido general que ya tú has mencionado, ¿qué está pasando? ¿Falta voluntad política? Mira, yo creo que hay de todo ahí, porque ahí también tiene que haber mucho un tema cultural. Tiene que haber mucho... a veces los políticos creemos que podemos resolver todo desde nuestra trinchera política. Y muchas cosas tienen que ver con cambios a largo plazo, del punto que son cambios culturales. O sea, a mí cuando, por ejemplo, el presidente gobierno asumió la conducción del Estado, me llamó la atención un hecho que ellos anunciaban que iban a eliminar los feminicidios. Tú no puedes eliminar, no hay política pública que te permita a ti disminuir los feminicidios. Tú puedes eliminarlo, tú puedes disminuirlo, pero eso es un tema cultural, señor, además. O sea, es un tema ¿por cultural. dónde hay que empezar para disminuirlo y se tiene la ilusión de acabarlo? Pero sí, pero no, claro, tú no puedes, eso no es un tema de decisión, de una voluntad política nada más. Tú tienes que crear las condiciones, esas condiciones tienen que ver mucho con la relación entre las parejas, tiene que ver mucho cómo abordamos esos temas de intrafamiliar, que muchas veces, mira, en los barrios, yo te digo, y la gente lo sabe, a veces yo digo, pasan pocas cosas porque tú ves que la gente vive prácticamente que una casa, no hay frontera entre una casa y otra. Exacto. O sea, tú pones un radio en esta casa y ya Y se inunda, escucha. claro que sí, inunda, o sea, que son temas, y a eso nosotros le decimos tejido social. ¿Cómo resolvemos esos temas en esas relaciones comunitarias, esas relaciones del día a día que disminuyan esos conflictos sociales? Y ese tipo de, por ejemplo, los ruidos, eso no solamente se da en los barrios, sino que se da en todos los sectores. Sí, claro. Por ejemplo, la gente que vive en Torre y que vive en sectores de clase media alta y sectores adinerados, están enfrentando lo mismo, porque ya no es un asunto, es como tú dices, cultura. No, es un tema cultural, un tema educativo, un tema formativo. de formación, eso mismo, formación humana de la gente. O sea, tiene muchas aristas. Tú no sabes. Cuéntame. Se terminó el programa. Anda.
Estamos comenzando. Andando, tú tienes una responsabilidad. Sí, sí, sí. Esa es tu Sí, cámara. no, reiterarle. Desde esa cámara te están viendo toda la Sí, gente de la reiterarle circunscripción 1. a los votantes y la votante de la circunscripción número 1, que en este caso, en el caso de mi candidatura, nosotros ofrecemos, ya ustedes escucharon nuestras propuestas principales, ponemos a disposición de estos votantes nuestra experiencia, nuestra expertise, el conocimiento. Como dice alguien que yo conozco, esta vez, démosle una oportunidad al conocimiento. Sí, pero yo he pasado el programa entero diciendo cómo se debe votar por ti. Sí. Repítelo tú ahora. Yo aparezco en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, que es la boleta número 2, en la boleta de diputados, en la casilla número 6, Chanel Rosa Chupani. Gracias a él, nuestro invitado, Chanel Rosa Chupani. A ustedes también por estar con nosotros cada día de 6 de la tarde a 7 de la noche. Portada Digital, Rafael Ovalle, siempre tratando de llevar cosas importantes y que aporten al crecimiento, al desarrollo, a la alegría y a la dignidad de todos y todas las dominicanas.